Va. Buenas noches, mis hermanos. El día de hoy en Divagaciones Libertinas nos encontramos con el escritor Mario Pineda y con María Méndez. Estos chicos son de Mérida. Tuve el gusto de conocerlos por aquellos lares. Y pues vamos a charlar un poquito sobre su iniciación en el mundo de las letras, en la escritura, en la creación, en la lectura y cómo se fueron dando estos movimientos, estos grupos a los que pertenecieron y en las cosas nuevas que traen. Buenas noches, bienvenidos mis hermanos. Hola, buenas noches, muchos saludos. Buenas noches. Aquí vas a tener que editar ladridos, maullidos, porque tenemos una fauna. No te preocupes, es parte del show, pasa el del pan, pasa el del gas y pues va incluido, pues es parte de grabar a distancia. Ustedes no se preocupen. El panadero le faltan 2 pasadas todavía a esta calle, así que en cualquier momento lo vamos a escuchar. Ya no tarda en pasar otra vez. No pasa nada, así es este show. Pues bienvenidos mis hermanos y platíquenme cómo iniciaron cada quien en el mundo de las letras, quién los inspiró, cómo fue esa anécdota del acercamiento a las letras. Empieza tú, Jesús. Tomo la palabra, perdón, aquí toda yo. Pues yo empecé, creo que viendo. En mi familia, mi papá era lector, leía el periódico, y creo que tú empiezas viendo eso. O sea, teníamos una enciclopedia, la clásica enciclopedia roja, que tenía un arbolito en medio, no sé si se acuerdan. Ahí venían muchos cuentos para niños. Entonces, mi primer acercamiento era ver a mi papá leyendo y yo agarrar la sección de caricaturas y leer. De ahí me fui a leer a los columnistas de esa época en el diario de aquí, que se llama Diario de Yucatán. Y habían columnistas que escribían y extraían las secciones que del Universal, que del Excelsior y todo esto. Y me empezaron a gustar, empecé por la poesía, de hecho empecé leyendo esas columnas y era un poeta el que escribía. Y lo leía y me gustaba, y de ahí a los cuentos de esta enciclopedia. Y ese fue mi primer acercamiento muy así de, lo que me ofrecía el sistema público, lo que me ofrecía, lo que estaba al alcance de mi mano. Y en la escuela, ¿no? El libro de lecturas. Estamos hablando de tener 8 años, 9 años, 10 años. O sea, no, de ahí que yo comprara un libro para leer, fue hasta más grande, fue hasta como los 15, 16, pero lo primero que tenía era ver a mi papá leyendo y y los libros de la escuela y todo esto. Yo creo que hasta mi primer libro lo habré leído en secundaria, clásico, que todo el mundo empezamos en secundaria con, y recuerdo que leí María de Jorge Isaacs. O sea, fue el primer libro que leí literal en mi vida. Entonces, de ahí, todo lo que surgió fue a raíz de que me prestaban libros, que Mujercitas, ya fue escalando, que me prestaron ya en la prepa, 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, o sea, todas esas referencias clásicas. Y realmente tuvo que ser hasta que fui mayor y que tuve acceso a comprar, ¿no? De la beca o de algo que estás en la universidad, a comprar libros, ya que yo fui a una librería y me compré un libro. Ese fue mi primer acceso a la lectura, si contesto esa sola pregunta. Vamos con Mario. ¿Cómo fue tu acercamiento, mi hermano? Pues yo desde niño ya igual sentía atracción por leer y de hecho también escribir. Me acuerdo de que me atraía mucho el libro de lectura de la SEP, que ya más grande me di cuenta que estaba bien hecho y ahora no sé cómo está ese libro, pero el que a mí me tocó habrá sido en segundo, tercero y quizás hasta cuarto de primaria. Pues sí tenía a buena gente de la literatura, a mucho grande de la literatura, fragmentos de buenas obras literarias. Y pues yo no sabía en ese momento, pues de niño no sabía quiénes estaba leyendo. Pero igual me empezó a motivar a escribir cuentos, escribía hasta poesía. Mi mamá me los tiene guardados. De hecho, no me los ha querido dar,
Sí, es como que tesoro familiar, así de que se lo he pedido y no, me dice, eso se queda con las fotos, con tus fotos de ¿A bebé los se quedan en cuántos esta años casa. escribiste tu primer cuento o Sí, poema? ¿A los cuántos años tenías? pues te digo que estaba en la primaria, pero lo escribí así de que, yo vi que se escribe de forma de columna algo y así lo estuve escribiendo y los tiene mi mamá guardados. Este, y ya de ahí, como mi papá vio que me interesaba mucho la literatura, en una ocasión a él por parte de Telmex le llega un libro de Jaime Sabines, una promoción, creo que hizo el pago a tiempo de Telmex y como regalo, en vez de un descuento, le dieron un libro de Jaime Sabines. Pero a mi papá no le atraía ese tipo de lectura y me dio el libro. Entonces Jaime Sabines, fue una antología de Jaime Sabines, fue ya, digamos, mi primer acercamiento ya fuerte a la poesía. Lo empecé a leer, llega, en la secundaria igual me acuerdo de que tenía una libreta donde escribía, creo que intenté escribir una novela de fantasmas. Yo no sé dónde acabó esa libreta, pero era una libreta donde estaba escribiendo. Y ya cuando paso a la prepa es cuando ya más, me empiezo a meter más a la poesía, porque por parte igual de mi papá, él va a una radio a dar una plática sobre salud y en esa misma radio le cuentan de que hay del Instituto de Cultura, del Instituto de la Juventud de aquí de Mérida, porque no sé cómo le salió la plática que le dijeron sobre el instituto y él me dijo que vaya a ver actividades allá o algo. Y en eso pues me encuentro un taller literario ahí, que con Adán Echeverría, y ya ese taller literario fue que digamos el que me impulsó ya directo a la poesía. Pero pues así empecé de niño escribiendo, pues ahora sí como caía la cosa en el papel. Y poco a poco, hasta que ya, yo digo que a partir de prepa, a partir de tercero de prepa, es cuando ya, ahora sí digo, quiero ser poeta. Y empiezo ya a escribir ya de una manera, digamos, seria o un poco más estricta. Ahí Ya sería. como, ¿quieres comentar algo, Sammy? Sí, preguntarle a María, me llama la atención porque yo también fui de los primeros libros que leí, el de Jorge Isaacs, ¿no? Pero que si has vuelto a ese libro y si ha cambiado algo ahí de la sensación que tenías o fue algo que nomás leíste y ya se quedó ahí. Fíjate que no he regresado, por no, una parte de mí no quiere romper esa ilusión de haber leído un primer libro y tenerle un cariño especial. Entonces nunca he regresado porque siento que me voy a topar con algo que a lo mejor no me guste ahora y que lo vea con otra perspectiva. Entonces, la verdad, nunca he regresado ni quiero regresar. Así como que literal no quiero regresar. Porque no sé cómo lo voy a leer ahora. No sé Sí, qué sí, segunda sí. lectura le voy a dar. Y obviamente, conforme crecemos, Sí, va cambiando. nuestro capital cultural crece, por lo que nuestro contexto cambia. Entonces ya tenemos otra visión de lo que leemos cuando leímos con ese entusiasmo de niños, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. a lo mejor sería un buen ejercicio regresar, ¿no? Decir, ah, mira, pero como que no me ha llamado la atención. Quizá, no sé, ahorita estoy en este momento, estoy en la etapa de que quiero leer muchas mujeres. Eso. Entonces, literal, estoy así como que escogiendo mujeres y este año he estado leyendo muchas mujeres y me gusta, o sea, me gusta y sentirme identificada con ese espectro de lectura. Entonces, ahorita todavía no regresaría otra vez a los vatos, ¿no? No es cierto. O sea, sí pienso regresar, pero todavía no. Está bien. Fíjate que está perfecto eso, Mari, y te voy a pedir consejo, porque yo hasta hace poco me di cuenta que mi lectura ha sido muy misógina. Realmente he leído a pocas mujeres y ya platicábamos en alguna charla el movimiento que han estado haciendo ustedes las mujeres y que incluso, no decías a mí, no dudo de que hasta nos estén separando de todo esto, que es bueno porque están creando cosas nuevas. Entonces, estaría bastante interesante, digo, conforme en la plática al rato nos das algunos títulos o algunas autoras que te hayan parecido interesantes y creo que sería bastante enriquecedor para nosotros también darnos cuenta en qué va eso, porque estamos totalmente excluidos, nos toca la parte del odio y el rechazo y el tener que mejorar, pero no sabemos como por dónde va la cosa.
Comentabas, Mario, que empezaste con Jaime Sabines. Les pregunto a los dos, ya como eso de la prepa del tercer semestre en adelante, ¿qué poeta les gustaba o qué autor, narrador les gustaba más o menos en aquellos tiempos? Pues en mi caso, después de Jaime Sabines, por medio de ese taller me recomienda pues leer clásicos. Ya había leído, digamos, entraba al internet y encontraba ya poemas, los leía, en igual algunos fragmentos, pero no había llegado ese momento, digamos, de comprar libros. Y entonces, pues, me recomiendan comprar clásicos. Empieza a leer los clásicos, me dicen en el taller. Y compré Frankenstein de Mary Shelley. Digamos que ese fue después de esa antología de Jaime Sabines, el segundo libro que leí ahora sí completo fue Frankenstein. Y me gustó bastante. Me acuerdo de que lo leí así de que, ¿saben? Ahora me desvelo jugando videojuegos o viendo cosas raras en YouTube. Igual estoy aficionado a buscar media tontería en YouTube, cuando no tengo nada que hacer. Pero antes sí me desvelaba, esa época, pues me desvelaba en el comedor leyendo a Frankenstein. Luego leí hay un escritor que se llama Salgari, no me acuerdo bien. Era sobre la historia de un pirata. También leí el de un submarino, se me velan mucho los nombres. Pero digamos que fueron los clásicos y ya luego, en dado momento, empiezo igual investigando, pues encuentro a los Beats de Estados Unidos y me clavo mucho con ellos. De entrada, en todo ese trayecto que te estoy contando, estuve comprando los libros de Jaime Sabines. Creo que de Jaime Sabines tengo creo que el 70% de toda su obra acá en mi casa. Pero de los Beats igual, los empiezo a conocer. De hecho, no recuerdo bien cómo llegué a los Beats, pero en dado momento me topé con unos poemas de ellos y dije, wow, de Allen Ginsberg. Y luego aparece Kurok, y leyendo Kurok aparece otro, y me clavo mucho con los Beats. Y digo, pues yo quiero escribir como ellos, pero realmente los Beats, pues no tenían, digamos, que como que no tienen la escuela como que escribir el poema de manera formal. Era mucho experimentar por parte de ellos. Pero digamos que así fue ese trayecto. Los clásicos, y de los clásicos encuentro a los Beats. ¿Qué otra obra? Del latinoamericano fue recientemente. De hecho, latinoamericanos, ya por ahí ya que salgo de la universidad, empiezo ahora sí que a García Márquez, a Darío, digamos, ellos dos fueron los principales que leí, pero sí, digamos, si me baso en algo, son los Beats. ¿En tu caso, Mari? En mi caso, yo empecé, bueno, ya que leía todo esto, mi mayor acercamiento en la secundaria fue Mujercitas, las aventuras de Tom Sawyer, inclusive leí Filosofía de Tocador cuando era un adolescente. Y obviamente pues es un shock, ¿no? Porque estás leyendo algo muy fuerte cuando es un adolescente leer algo así, ¿no? No sé si lo han leído, al Marqués de Sade. Entonces, de ahí a mí me gustaba mucho lo que era la declamación. El clásico maestro de español que te elige para representar a tu grupo en el torneo de declamación, ¿no? Y el clásico libro de 20 poemas de amor, una canción desesperada de Neruda, y empiezas con esos poemas. Entonces, yo llegué por allá, por la declamación, porque escogía, de hecho, ni conocía a los, ¿cómo se llama esto? A los escritores. Yo de repente agarraba un libro de poesía X, el que hubiera en la biblioteca de la escuela, y si me gustaba, ahora que lo analizo, si me gustaba el ritmo y lo leía en voz alta, me conectaba. Y si lo que decía me hacía sentido, conectaba. Y no sabía, la verdad es que en ese entonces no tenía el respeto por identificar al poeta. O sea, realmente me iba al contenido. Entonces empecé leyendo poesía de esa forma, que ni siquiera para mí, o sea, no sé cómo explicar, era el más sentido del ejercicio de declamar,
que en sí de leer poesía como tal, o de tratar de entenderla a profundidad. Era más la parte de emocional, y creo que ahí conecta todo, porque yo ahora leo algo que me emocione. Si no me emociona, lo suelto, si no conecta, lo suelto, y creo que eso tiene que ver cómo empecé a leer. Y ya de ahí me gusta mucho la narrativa y la ficción. Y yo, la poesía sí me gusta, pero no al grado de que me encante un cuento o una novela. O sea, yo soy más de leer novela y cuento. Entonces, ya de ahí tuve que crecer, realmente tuve que crecer para tener acceso a más libros, y todos eran de préstamo al principio. Inclusive Harry Potter, cuando lo leí en la carrera, fue un préstamo el primer libro que leí. Entonces, y me fascinó, o sea, porque mucha gente empieza, no, que Harry Potter es súper comercial, pero no, o sea, es genial ese libro. Entonces, de ahí va saltando, y ya, como te decía, cuando ya tienes el poder adquisitivo para comprar, o ya descubres la piratería ahora que somos adultos, entonces ya empiezas a descargar más contenido y empiezas a buscar qué ensayo, en la novela, o sea, te empiezas lecturas que son convencionales y ya realmente estás leyendo por placer, estás leyendo por gusto. En mi caso, ¿no? O sea, yo no soy escritora, no me considero escritora, y siempre pienso que un escritor le da doble lectura a un libro. Primero a lo mejor con un disfrute y después lo lee ya a cabalidad para encontrar formas de cómo resolver cosas. Pero en mi caso leo por disfrute. Y mi primer contacto fueron los libros de poesía, por esa parte de la declamación. Así llegué. Y me doy cuenta que ese ejercicio de leer en voz alta viene de ahí, de la secundaria, ¿no? Y ya. Sí, a muchos o a varias generaciones me tocó a mí también aprender incluso a leer en voz alta, y como dicen, también los libros de texto de español lectura, se llamaba en mi generación español lectura, estaban buenísimos, como dice Mario, traían a los clásicos, eran unas joyas realmente, y así aprendía uno a leer. Y luego vendrán unos vicios por aprender a leer así, que hasta la fecha tengo, pero bueno, son parte, o mi generación tiene, la mayoría tiene de esa generación tenemos esos vicios, pero es bastante interesante. Y luego ya un poquito más en el tiempo, cómo se topan con el encuentro intergaláctico. Cuéntenos esa anécdota. Quien guste, no se peleen, ¿eh? Cualquiera aquí de los dos que inicien. Aquí mi vecino, mi roomie, mi roomie, Pues, es el que conoció a Gallegos. Vamos a ese encuentro. De entrada, yo digo que esa es la historia oficial. Igual y Gallegos tiene otra versión, pero me agrega en principio yo pensé que me agregó una mujer al Facebook llamada Andrea, pero realmente Andrea es el seudónimo de Gallegos. Me agrega y entonces veo que pues, está metida igual en literatura, y digo, pues alguna escritora, pues al final de cuentas yo igual encuentro escritores de que veo que tengo como 50 amigos en común con él, y ahí le doy ya a agregar. Y en eso me llega la invitación de participar en el encuentro intergaláctico. Da todo lo que viene siendo la convocatoria. Me dice pues que yo tengo que ver mis gastos, todo el hospedaje y la comida pues se iba a encargar él. Pero ya en la plática pues me dice ya que es un seudónimo el que tiene, que realmente es un nombre. No era nada Andrea, era Jesús Gallegos. Y entonces, pues le digo, Jesús, oye, pues me están invitando a un encuentro de escritores y esto y lo otro. Y entonces empiezo a ver de que suelta en la convocatoria y también publica quienes ya habían aceptado, y encuentro ahí creo que habían 2 igual de Yucatán que iban a ir, que al final ya no fueron. Y entonces me lanzo, como había dicho María Jesús en el pre, que estábamos en la plática. Él había dicho que íbamos a acampar, y yo no tenía casa de campaña, y dije, no, pues no voy a llegar a meterme a casa de campaña ajena. Y en eso pues se me ocurre comprar mi casa de campaña. Con Andrea, que es hombre, mucho menos. No voy a compartir la casa con ella. Le hicieron el catfish, ¿cómo es? ¿Cómo es el término? Y entonces, Oye, espérame, Mario. ¿Y qué pensaste tú, Mari? Déjame, eso está bueno. Dijiste, ¿cómo que te está buscando Andrea y te invita a Coatzacoalcos? Pero creo que aquí a ella ya le dije que era Jesús Gallegos, ya se había revelado la situación.
Bueno, va. Y entonces, pues, me lanzo a Coaxa. Yo tengo familia en Coatzacoalcos y también en una ciudad cercana que es Nanchital. Tengo tíos allá. Entonces, no era una ciudad ajena para mí. De hecho, era la segunda vez que ya, digamos, iba a ir a Coaxa. Le avisé a mis tíos de que iba a estar por allá, que después de un encuentro los iba a ir a visitar y todo. Y me lanzo y al llegar, pues me doy cuenta de que es un encuentro de escritores sin la formalidad que esperas en un encuentro de escritores. Además de que ya había participado en encuentros, así mi primer encuentro de escritores ocurrió en Chiapas. Estaba en la universidad por parte del Instituto de Cultura. Hubo un concurso de poesía y recibí la mención honorífica. Entonces, a los que damos, digamos, entre los primeros lugares, pues nos llega la invitación de ir a ese encuentro como representando a Yucatán. Y comparando ese encuentro en Chiapas con el encuentro del Intergaláctico, pues era muy diferente. Ese encuentro de Chiapas era a la mesa, todos sentados, hablando, aplausos, todavía toda esa formalidad. Aquí en Yucatán igual se habían desarrollado encuentros de la misma manera. Y yo me fui con esa mentalidad a Veracruz. Llego, están primero como en un café, algunos en el piso, otros en la silla, y ya llego, ubico a Jesús, lo saludo todo, y lee a alguien y seguí a Abraham. Y cuando pasa a leer a Abraham, que Abraham es más bien le tira mucho a los raperos, pues sí me sorprende mucho. De hecho, lo chistoso fue que cuando empezó Abraham, quería hacer como un movimiento de baile y zafó el micrófono de la bocina, le dice Gallego, me acuerdo porque todos nos fuimos a reír, le dice Gallego, primera palabra que dijiste, ya destruiste el escenario. Pero al ver todo, ya después de Abraham van pasando otros, pasa alguien llamado Víctor, y estoy viendo de que estoy en un encuentro de escritores, fue un encuentro muy diferente. Es la primera vez que estaba en un encuentro de escritores en ese formato y me va gustando. Y ya luego, pues la siguiente lectura iba a ser en un muelle de ahí de Coatza. Nada más llegamos al muelle, no es de que nos estaban esperando a alguien, nos se pidió un permiso. Llegamos a ocupar el muelle y nos pusimos allá y empezamos a leer. A mí me tocó leer en el muelle. Yo estaba, digamos, en su calendario. A mí me tocaba la lectura en el muelle. Ya me paro, leo todo. Y fue todo un día de lecturas. Fue en ese café, fue en el muelle y ya luego vino la fiesta. En casa de ahí de un amigo de Gallegos, porque no fue en la casa de Gallegos. Una fiesta muy densa, mucho alcohol corriendo. No los iba a meter a su casa. Algunas sustancias muy, muy extrañas. Sabía algo de lo que iba a pasar, sí. Ese viejo brujo. Digamos que por primera vez en vivo vi que se metan tales cosas que lo había visto nada más en la tele. Ay, se me estaba buscando. Qué bueno que no fuimos, Mari. Qué bueno que no fuimos. La casa de campaña. El chiste es de que fuimos a una reserva natural del Guajurundi, un tigrillo. Y ahí igual fue lectura, ahí también me tocó leer. Y ahí supuestamente íbamos a acampar. Pero luego le dicen a Jesús Gallego que no podía acampar, que estaba prohibido acampar. Ahí él llegó con la idea de que podría acampar. El caso es que no vimos para nada el tigrillo, que es supuestamente el animal insignia ahí. Y nos dicen, pues, ¿saben qué? No nos podemos quedar. Habíamos llegado, creo que en 3 coches y ya solo quedaban 2. Y nos fuimos así prácticamente en el pointer de Gallegos. Habíamos entrado como unos 10, así estábamos todos encimados. Y ya de ahí nos fuimos a la fiesta. Entonces la casa de campaña ya nunca no la estrené, ya la estrené aquí en Yucatán, en la playa de acá de Yucatán. Pero viene la fiesta y recuerdo que yo me dormí, ya no les aguanté el ritmo. Me duermo despierto y ellos... ¿Cómo a qué hora te fuiste a dormir? Eso dice. Pues no me fui a dormir, digamos que caí dormido. En un sillón de ahí de la casa. Eso dice Mario. Ya, en la fiesta ya no hubo nada de literatura ni nada, eso era ya el desmadre puro. Y de ahí, dormiste, amaneciste, ya no tenías un riñón, ¿eh? Y hasta la fecha. Sí, no, ya no desperté, no tenía heridas, cartera completa, celular, estaba todo completo, no pasó nada.
Pero sí, ya cuando despierto, no sé quiénes estaban vivos, quiénes estaban muertos, había mucha gente tirada en el piso. Y ya de ahí me voy a casa de Gallegos, que estaba prácticamente a la vuelta, pero me perdí. Entonces, como que le di 2 vueltas a la manzana hasta encontrar la casa. Y en ese momento estábamos, como que ya en la despedida, y le digo a Gallegos que me había gustado mucho el encuentro todo, y que si no tenía la idea de sacarlo de Coatzacoalcos.